Bueno, vamos a arrancar. La idea de esta actividad es, bueno, viendo la situación actual en la que estamos, en la pandemia que está atravesando nuestro país, pero bueno, a nivel mundial, desde la franja sostenemos siempre una de nuestras principales luchas, que incluye los derechos de los estudiantes, por supuesto, es evitar la deserción estudiantil, es decir, que los estudiantes dejen la universidad. Y nos parece que una herramienta para evitar la deserción estudiantil es el apoyo académico, que si bien puede ser criticado por algunos docentes, deben entender que el centro de estudiantes tiene ese objetivo, justamente, ¿no es cierto?, de eh, apoyar la lucha estudiantil y los reclamos de los estudiantes. Por eso creamos el taller de química, el taller de biología, todos los talleres que venimos dando desde hace muchísimos años. Así que bueno, vamos a arrancar con este primer tema de apoyo. Esto es una clase de apoyo que damos desde el centro de estudiantes, desde la agrupación Franja Morada, eh, para química general inorgánica. Y el primer tema que vamos a empezar repasando es el balance de ecuaciones, pero principalmente nos vamos a enfocar en el proceso redox. Bien, antes de introducirnos en el proceso redox, tenemos que dejar un concepto bastante claro, que es la reactividad química. ¿Qué es la reactividad química? Ustedes, cuando en el cursillo formulaban compuesto o ven alguna ecuación, seguramente no se preguntaron mediante qué procesos puede ocurrir una reacción. Es decir, por qué un reactivo se puede sumar con otro y dar sus respectivos productos, ¿sí? Bueno, y básicamente hay dos caminos por los que se puede dar una ecuación química. Puede ocurrir por un mecanismo que vamos a llamar redox, es decir, de óxido-reducción, o puede ocurrir por un mecanismo que se llama ácido-base, que a los fines prácticos le vamos a llamar no redox, porque es un tema que van a ver seguramente en el segundo cuatrimestre de la asignatura. Entonces, dijimos que todas las ecuaciones químicas van a funcionar por un camino u otro, es decir, mediante un mecanismo de óxido-reducción o ácido-base. Entonces, una reacción que curse por ácido-base no va a ser redox, y una reacción que curse por redox no va a ser ácido-base. Bueno, entonces, dicha la introducción, vamos a ver el proceso redox en sí. ¿Qué definimos como reducción? Como la ganancia de electrones. A consecuencia de ganarse electrones, el número de oxidación del átomo involucrado va a disminuir, ¿sí? Se reduce, baja el número de oxidación. Por su parte, la oxidación es la pérdida de electrones y a consecuencia de ello se produce un aumento del número de oxidación. Ustedes pueden ir copiando o prestar atención y después lo ven de nuevo y toman los apuntes que sean necesarios. Bien, entonces, ¿cómo reconocemos si una ecuación es redox o no es redox? Es decir, cursa por el mecanismo ácido-base. Vamos a ver estos ejemplos. Para darnos cuenta si es redox o no, dijimos que se tiene que manifestar un cambio en el número de oxidación, porque va a haber ganancia y pérdida de electrones respectivamente de los elementos. Entonces, para saber si una ecuación es redox, necesitamos saber colocar todos los números de oxidación a los distintos compuestos. Vamos a empezar por el primer ejemplo. Acá tenemos aluminio sólido. Deben recordar que todos los elementos en su estado fundamental, el número de oxidación que le corresponde es 0. ¿Sí? Recuerden eso, en el estado fundamental. Y si vamos al ácido clorhídrico, ustedes saben que en los compuestos inorgánicos, el hidrógeno, o que también llamamos protón, siempre se escribe adelante de las fórmulas inorgánicas indicando que es un ácido. Y se comporta con su estado de oxidación 1+, ¿sí? Por lo tanto, al cloro que acompaña al anión cloruro no le queda otra opción que tener una carga negativa, porque todo compuesto debe ser eléctricamente neutro, ¿sí? Entonces fíjense que la carga positiva del protón más la carga negativa del cloro suman 0. Y así vamos poniendo todos los estados de oxidación. Acá tenemos al aluminio que está formando parte de una sal, es decir, no está solito, está combinado. Si recuerdan del curso de ingreso, o si no tienen la tabla periódica a mano,
el único estado de oxidación para el aluminio combinado es 3+. Bien, y después tenemos 3 cloros. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto sea eléctricamente neutro? Si el aluminio tiene 3 cargas positivas y tenemos 3 cloros, no queda otra que cada cloro tenga una carga negativa, y ahí me suma 0. 3 cargas negativas del cloro más 3 cargas positivas del aluminio. ¿Sí? Ustedes, si quieren, vayan comentando o interaccionando y yo los voy leyendo. Y acá tenemos al hidrógeno. El hidrógeno es, en este caso, el compuesto molecular, un gas en su estado fundamental, va a tener estado de oxidación 0. Entonces, esta ecuación, ¿por qué mecanismo cursa? ¿Por un mecanismo redox o no redox? Si miramos, para saber si es redox o no redox, dijimos que se tiene que manifestar el cambio en el número de oxidación, lo que indica que se ganaron o perdieron electrones respectivamente. Fíjense que acá en el lado de los reactivos tenemos al aluminio con estado de oxidación 0. Y del lado de los productos lo encontramos como 3+. Entonces, ¿qué le pasó al aluminio? Aumentó su número de oxidación. Por lo tanto, el aluminio se está oxidando, lo que se manifiesta como una pérdida de electrones. Y si miramos al cloro, por ejemplo, fíjense que acá el cloro está menos, con su estado de oxidación 1-, y del lado de los productos 1-, o sea que el cloro no tuvo cambio, el anión cloruro permanece sin cambios. Pero si nos vamos al hidrógeno, lo encontramos en el lado de los reactivos, con su estado de oxidación 1+, y del lado de los productos 0. Es decir, el hidrógeno se redujo, bajó su estado de oxidación, por lo que debió haber ganado electrones. Entonces, el aluminio pierde electrones y el hidrógeno gana electrones. Obviamente, ¿de dónde salen esos electrones? Se los transfieren entre ellos. ¿Sí? Veamos la ecuación de abajo. Si vemos la ecuación de abajo, vamos a ver que tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que me da como producto cloruro de sodio más agua. De vuelta, para saber si es redox o no redox, hay que colocar los estados de oxidación. Dijimos que siempre el hidrógeno que aparezca adelante, o que forme, perdón, parte de ácidos inorgánicos, su estado de oxidación combinado es 1+. Por lo tanto, al cloro no le queda otra que ser 1-, tiene que sumar siempre 0. Si vamos al hidróxido de sodio, el sodio está combinado. Si recuerdan, el sodio es un elemento del grupo 1 y todos los elementos del grupo 1 de la tabla periódica, los elementos alcalinos, tenían estado de oxidación 1+ solamente. ¿Sí? Y el oxígeno en compuestos normales sabemos que tiene estado de oxidación 2- y el hidrógeno 1+. Y fíjense que también debe sumar 0 siempre. Parece una tontería, pero es algo muy importante que puedan verificar. Si vamos a los productos, el sodio combinado dijimos que solamente tiene 1+, por lo tanto el cloro va a ser 1-. Y en el caso del agua, el oxígeno siempre 2-, a menos que sea un peróxido o un superóxido. Y el hidrógeno del agua 1+. ¿Sí? Si ustedes miran esta ecuación, no hay ninguno de los elementos que cambie su estado de oxidación. Por lo tanto, la primera reacción era una reacción de tipo redox y la segunda reacción no redox o mecanismo ácido-base. Pero por lo pronto lo vamos a llamar simplemente no redox. ¿Sí? Vamos con la tercera ecuación. Si vamos con la tercera ecuación, si hay alguna dificultad técnica, vayan poniéndomela en el chat y yo voy viendo, ¿sí? En la tercera ecuación tenemos nitrato de amonio más hidróxido de bario. Y los productos de la reacción van a ser nitrato de bario, amoníaco y agua. Bueno, vamos a proceder a poner los números de oxidación. Entonces fíjense, para el oxígeno siempre va a ser 2-, ¿sí? Recuerden que los hidrógenos siempre tienen carga positiva. Y así van poniendo primero los que sean más fáciles y después van completando el resto. ¿Sí? En el caso de el nitrógeno,
van a tener 5 más en el anión nitrato, ¿sí? Y fíjense cuántas cargas vamos sumando. 2 por 3 son 6 cargas negativas, ¿sí? 6 cargas negativas. Y tenemos 6 cargas negativas. Y tenemos 5 cargas positivas de este lado y 4 de este lado. O sea que sumarían 9. Me estarían faltando 3 cargas negativas, que es la del nitrógeno en el catión amonio. ¿Sí? En el caso del bario, si recuerdan también de la tabla periódica, actúa con estado de oxidación 2 más. Y bueno, en el grupo oxidrilo sabíamos que el oxígeno era 2 menos y el hidrógeno era 1 más. ¿Sí? De vuelta acá tenemos al bario combinado, o sea que su estado de oxidación va a ser 2 más. Y fíjense que este grupo no cambió, NO3, que es el grupo nitrato, respecto del que estaban los reactivos. Por lo tanto, sus cargas son las mismas, 5 más para el nitrógeno, 2 menos para el oxígeno. ¿Sí? Y en el caso del amoníaco, NH3, volvemos a tener lo mismo. Carga positiva para el hidrógeno, por lo tanto el nitrógeno va a tener que tener 3 cargas negativas. Y en el caso del agua, de vuelta, 2 menos para el oxígeno, 1 más para el hidrógeno. Fíjense esta ecuación. De vuelta tenemos que ninguno de los elementos cambia su número de oxidación, por lo tanto es una ecuación de tipo no redox. ¿Sí? Y eso siempre es una de las cuestiones más comunes. Si ustedes tienen el amonio del lado de los reactivos y el amoníaco del lado de los productos, es uno de los clásicos procesos ácido-base. Por lo tanto, no es un proceso redox. Si vamos con la última ecuación que tenemos de ejemplo, vemos que tenemos dicromato de potasio. Vamos a empezar a poner las cargas. Empecemos por los más fáciles. Fíjense, el oxígeno dijimos siempre 2 menos, a menos que sea un peróxido o un superóxido. Y el potasio, como es también del grupo 1, tiene un único estado de oxidación que es 1 más. Vamos a sumar las cargas. 2 por 7 sería, tengo 7 oxígenos, cada uno 2 cargas negativas, así que esto me sumaría 14 cargas negativas. Y el potasio suma 2 cargas positivas, o sea que si tengo 14 negativas y 2 positivas serían 12 cargas negativas. Por lo tanto, como tengo 2 cromos, cada uno va a tener que tener 6 cargas positivas. ¿Se entiende? Y ahí van deduciendo cuáles son las cargas de los elementos de oxidación que por ahí tengan múltiples estados de oxidación, los van sacando por descarte, digamos. De este lado tenemos peróxido de hidrógeno. El hidrógeno siempre 1 más. Fíjense que tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Si cada hidrógeno tiene una carga positiva, van a sumar 2 cargas positivas. Pero tengo 2 oxígenos, así que cada oxígeno va a tener que tener una carga negativa. Y es lo que pasa con este anión, que es el anión peróxido, ¿sí? El oxígeno actuando con una carga negativa. Después tenemos ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, de vuelta, tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. El oxígeno 2 menos, el hidrógeno 1 más, y saquemos por descarte la carga del azufre. Tenemos entonces 4 oxígenos, y cada uno tiene 2 cargas negativas, me va a sumar 2 por 4 menos 8, ¿sí? Tengo 8 cargas negativas que aportan los oxígenos, más 2 cargas positivas de los hidrógenos. Me estarían faltando 6 cargas positivas para el azufre, y ahí todo me queda eléctricamente neutro. ¿Sí? Ahora vamos con el otro compuesto que es el sulfato de cromo. Sulfato de cromo 3. Entonces, fíjense, en los reactivos teníamos este grupo SO4 y acá también aparece SO4, que es el anión sulfato. Por lo tanto, sus cargas van a ser las mismas. ¿Sí? Y como era sulfato de cromo 3, cuando se acompaña una sal en su nomenclatura tradicional, si se ponía por numerales de Stock, el estado de oxidación del metal se ponía entre paréntesis. Si me dice sulfato de cromo 3, el cromo está actuando con su estado de oxidación 3. Bien.
Puede ser que se vea un poco borroso porque es el enfoque de la cámara, pero si van siguiendo o ponen en pantalla gigante, se ve un poco mejor, ¿sí? Y si no, me van siguiendo la voz más o menos. Acá tenemos el oxígeno solito, de vuelta entonces, es solito, está molecular, ¿no es cierto? Pero no está combinado más que con el mismo, o sea que está en su estado fundamental, su estado de oxidación es 0. Agua, de vuelta, 2 menos 1 más. Potasio combinado, siempre una carga positiva, y de vuelta aparece este grupo SO4, que era el anión sulfato, 6 más 2 menos, porque ya lo habíamos puesto en los reactivos, ¿sí? ¿Hay alguien que aumente su número de oxidación y alguien que disminuya? Bueno, vamos a buscar. Si prestamos atención en los reactivos, el cromo aparece como 6 más y en los productos como 3 más. Por lo tanto, pasa de 6 a 3, está bajando, se está reduciendo, ¿sí? Es decir, está ganando electrones. Y si buscamos otro elemento, es decir, si hay alguien que se reduce, tiene que haber indefectiblemente alguien que se oxide. Vamos a encontrar que el oxígeno en el lado de los reactivos está como 1 menos en el peróxido, y en los productos lo vamos a encontrar como 0, está aumentando su número de oxidación, por lo tanto se está oxidando. Ustedes me podrían decir, ¿por qué de 1 menos no pasa a 2 menos? Por ejemplo, que también, es decir, de peróxido a agua. Porque si pasara de peróxido a agua también se estaría reduciendo cuando pasa de 1 menos a 2 menos. ¿Sí? Pero ya tenemos al cromo que se reduce, fíjense que pasa de 6 a 3, entonces no puede también reducirse el oxígeno. Entonces la única opción que le queda es que pase de menos a 0, es decir, que aumente. Si ya tenemos a alguien que disminuye su número de oxidación, tiene que haber otro que lo aumente. ¿Se entiende? Por eso este peróxido pasa a oxígeno y no pasa a agua, por ejemplo, en esta reacción. ¿Bien? Bien. Entonces, ya vista la introducción, vamos de lleno a lo que sería el balance de las ecuaciones. ¿Cómo vamos a empezar a balancear una ecuación? Vamos a colocar sí o sí los números de oxidación a todos los reactivos y productos, porque es la única manera que tenemos de evidenciar si es redox o no es redox. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿hay cambios en los números de oxidación? Si vemos que nadie cambia su número de oxidación respecto de reactivos a productos, ese proceso entonces, ese mecanismo de esa reacción no es redox. Por lo tanto, vamos a proceder a balancear esa ecuación por el método que denominamos de prueba y error. ¿Sí? ¿Cuál era el método de prueba y error? Simplemente poniendo los coeficientes estequiométricos, los numeritos delante de cada compuesto, hasta probar que tengo el mismo número de cada uno de los elementos en los reactivos y en los productos, ¿sí? El balanceo sencillo, el simple. Ese método se denomina método de prueba y error, porque vamos probando números hasta que nos queda. Ahora, si colocamos todos los números de oxidación a reactivos y productos y vemos que sí hay cambios en los números de oxidación, es decir, encontramos una especie que aumenta su número de oxidación y otra especie que disminuye su número de oxidación, es un proceso redox, ¿sí? Bien, acá viene una parte muy importante. Tenemos una reacción redox porque encontramos que hay alguien que aumenta su número de oxidación y hay alguien que disminuye su número de oxidación, ¿sí? La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer cuando ya identificamos que la reacción es redox es ver si existe al menos un reactivo o producto en estado acuoso, ¿sí? En estado acuoso. Lo van a encontrar con el subíndice AC o AQ. ¿Bien? Ahora, si nosotros vemos que una ecuación redox no tiene ninguna de las especies en estado acuoso, como puede ser, por ejemplo, una reacción homogénea en fase gaseosa, o como puede ser, por ejemplo, una descomposición térmica, en donde no hay agua de por medio, no se da la reacción en un medio acuoso, es decir, entonces no encontramos ninguna especie en medio acuoso, vamos a balancear esa ecuación por el método de prueba y error, ¿sí? Es una ecuación redox, pero se balancea poniendo simplemente los coeficientes estequiométricos. Hago esta aclaración porque siempre es un error muy básico que suelen cometer
cuando estamos hablando de el balance de ecuaciones, en donde confunden lo que es el mecanismo redox propiamente dicho con lo que es el balance de ecuaciones por lo que se llama el método de ion-electrón. El método de ion-electrón es simplemente un método, valga la redundancia, para balancear ecuaciones redox en medio acuoso. No es lo mismo el método de ion-electrón que redox. Una reacción puede ser redox y no balancearse por el método de ion-electrón. ¿En qué caso sucede? Cuando no hay medio acuoso de por medio, ¿sí? Entonces, vimos que había cambio en los números de oxidación, concluimos que es redox. Nos preguntamos, ¿hay alguien que esté en medio acuoso? Si la respuesta era no, balanceamos por prueba y error. Es decir, simplemente ponemos los coeficientes estequiométricos. Ahora, si sí vemos que hay alguien en medio acuoso, entonces procedemos a balancear por el método que se llama ion-electrón, que lo vamos a ver a continuación. Pero que quede claro que ion-electrón es simple un método para balancear ecuaciones redox en medio acuoso. Ustedes siempre se confunden, dicen, como no hay ningún acuoso, no es redox. No, eso es un error. Si hay cambios en los números de oxidación, eso define que es redox. Después, si se balancea por prueba y error o por ion-electrón, va a depender de si hay agua de por medio, si hay al menos un elemento acuoso. ¿Ok? Bien, vamos a proceder entonces a explicar el método ion-electrón. Método de ion-electrón. Bueno, si escuchan un perrito torear, es Krypton, que anda suelto por ahí. Método de ion-electrón. Yo les resumí una serie de pasos. Van a ver que depende del profe, le puede explicar, los pasos pueden estar desordenados, o sea, cada uno va siguiendo lo que le resulta más fácil. Yo les ordené acá, le enumeré una serie de pasos que parece re larga, pero con la práctica, como todo, se va interiorizando y después sale prácticamente automáticamente. Lo que no es lo mismo decir mecánicamente, ¿no? Siempre tiene que haber una lógica en cada paso, pero después de hacerla tantas veces sale solo. Vamos con el método de ion-electrón. Les puse como paso 1, hay que reconocer cuál es el elemento que se oxida y cuál es el elemento que se reduce, como lo veníamos haciendo, como vimos recién en la serie de ecuaciones que les mostré. Después, el segundo paso es ver si es disociable el compuesto, es decir, ¿cuándo algo se puede disociar? Únicamente cuando esté en medio acuoso, ¿sí? La única excepción de un compuesto en medio acuoso que no se puede disociar es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que después van a ver que tiene las propiedades termodinámicas y cinéticas bastante particulares, por lo cual no se produce su disociación en medio acuoso, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos disociar? Nosotros vamos a tener medio acuoso compuestos salinos, ¿sí? Electrolitos. Entonces, el catión que va a corresponder a la primera parte de la fórmula unidad, ¿sí? Va a ir por un lado y todo lo otro va a ir por el otro. Vamos a ver eso mejor cuando veamos ahora a continuación ejemplos de ecuaciones en particular, ¿sí? Entonces, el primer paso es reconocer cuál es el elemento, ¿sí?, que se oxida y cuál se reduce. Decimos elemento porque puede estar solito, puede estar adentro de una molécula o de una fórmula unidad, ¿sí? Después vemos si es disociable. Para ver si es disociable, solamente se disocian aquellos que estén en estado acuoso, no se disocia otro compuesto, ¿sí? Con excepción del peróxido de hidrógeno. El tercer paso va a ser realizar lo que llamamos balance de masa del elemento en cuestión y solo de él, ¿sí? Porque podemos tener un elemento que esté dentro de un compuesto o de una fórmula unidad, pero nos vamos a balancear solamente el elemento en cuestión y no todo lo que lo acompañe. Ahora vamos a ver, pero vayan anotándose después los pasos porque les va a resultar muy fácil seguir esa guía. El paso 4 es colocar la variación de electrones, ¿sí? Es decir, poner los electrones que hay de diferencia. Por ejemplo, ahí veíamos que el cromo pasaba de 6 a 3, entonces está perdiendo 3 electrones. Entonces hay que ver. Pero recuerden que si es una reducción, es decir, baja el número de oxidación, es decir, se ganan electrones,
Los electrones los vamos a poner del lado de los reactivos, siempre. Y si es una oxidación, es decir, está aumentando el número de oxidación porque hay una pérdida de electrones, los electrones los vamos a colocar del lado de los productos, ¿sí? El quinto paso es realizar un balance de cargas. Cuando llegamos al quinto paso, vamos a preguntarnos, ¿hay igualdad de cargas a ambos lados de cada hemireacción? Es decir, vamos a contar las cargas positivas que tenemos de un lado y del otro y ver si son iguales. Si la respuesta a esa pregunta es sí, la hemiecuación finalizó ahí, la cerramos, ¿sí? Si la respuesta es no, vamos al siguiente paso. Como no tenemos una igualdad de carga, vamos a proceder a hacer el balance de cargas. ¿Cómo igualamos las cargas a un lado y al otro? Vamos a agregar protones u oxidrilos, dependiendo de cuál sea el medio. Agregamos protones en medio ácido y agregamos oxidrilos en medio básico. ¿Sí? Bien. El séptimo paso que les puse es realizar el balance global. ¿Cómo se realiza el balance global? Para ello vamos a contar oxígenos a un lado de la hemiecuación y oxígenos que hay del otro lado. Los oxígenos que hay a un lado son iguales que los que están del otro lado, es decir, hay el mismo número de oxígenos de un lado que del otro. Si la respuesta es sí, se cierra la hemiecuación. Ponemos paréntesis a ambos lados y la cerramos. Si la respuesta es no, tenemos que igualar la cantidad de oxígenos que hay de un lado y del otro mediante el agregado de moléculas de agua. Vamos a suponer que contamos el total de oxígenos de un lado y me da 6 y del otro lado me da 3. Entonces de un lado me están faltando 3 oxígenos. ¿Cómo se agregan los oxígenos? En forma de moléculas de agua. Agregamos 3 moléculas de agua. ¿Sí? Bien. Vamos al paso 8. Ahí me están diciendo que subo un cachito la hoja para que se vea mejor, así que voy a poner un libro debajo para aumentar la altura. Bueno, entonces, en el paso número 8, que sería prácticamente ya llegando al final, es verificar que el número de electrones sea el mismo en cada hemiecuación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que la primera hemiecuación, que puede ser la de reducción o la de oxidación, vemos que el número de electrones liberados, en el caso de que fueran oxidaciones, 3. Y en la hemiecuación de abajo, que es la hemiecuación de reducción, el número de electrones que se ganaron es 2. Entonces, si una reacción libera 3 electrones, la otra reacción no puede ganar 2 electrones. Porque ¿dónde va ese tercer electrón? No puede quedar en la nebulosa. Es decir, en un proceso redox, el número de electrones que se ganan tiene que ser igual al número de electrones que se ceden. ¿Sí? Para eso multiplicamos toda la hemiecuación por un número mínimo de tal que me queden iguales, ¿sí?, la cantidad de electrones que se ganan respecto de los que se pierden, porque tiene que ser igual, ¿sí? Como paso 9 vamos a obtener lo que se denomina la ecuación iónica neta, que es simplemente aplicar la propiedad distributiva en el caso de que hayamos multiplicado la hemireacción y contar todo lo que tengo del lado de los reactivos en las dos hemiecuaciones, ¿sí?,
y contamos todo lo que tenemos del lado de los productos. Si hay algo en el mismo estado de oxidación, en el mismo estado de agregación, se puede simplificar. Es decir, vamos a suponer que del lado de los reactivos tenemos 8 moléculas de agua y del lado de los productos tenemos 4 moléculas de agua. Si yo estoy gastando 8 moléculas de agua y produzco 4, lo neto es que solo estoy gastando 4, ¿se entiende? Por eso se llama ecuación iónica neta. Necesitamos el consumo neto, ¿sí? Bueno, y una vez que tenemos la ecuación iónica neta, usamos sus coeficientes para llevarlos a la ecuación molecular. La ecuación molecular es la misma ecuación que teníamos al inicio, pero no va a tener cargas, no puede tener cargas, ¿sí? Y simplemente ponemos los coeficientes estequiométricos. La respuesta final a un ejercicio redox que se realiza por el método de ion-electrón es una ecuación que no tenga cargas, ¿sí? Que tenga sus estados de oxidación correspondientes, pero bueno, nada, eso le está diciendo, me perdí escuchando boludeces. Que la ecuación molecular, que sería la respuesta final del ejercicio, sería colocar todos los reactivos y productos en sus respectivos estados de agregación sin ninguna carga con los coeficientes estequiométricos mínimos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ejemplo por ejemplo. Ahí me dijeron que levanta un cachito más la hoja, así que vamos a ver si lo podemos ir haciendo. Para la próxima clase ya nos arreglamos a hacerlo en el pizarrón, que va a ser más fácil, ¿sí? Bien. Vamos a arrancar con este ejemplo. Acá tenemos la siguiente reacción que nos dice dicromato de potasio más peróxido de hidrógeno, H2O2, más ácido sulfúrico, que como productos de esta reacción tiene sulfato de cromo 3 más oxígeno más agua más sulfato de potasio. ¿Sí? Vamos a arrancar entonces. ¿Cuál dijimos que era el primer paso? Colocar los respectivos estados de oxidación para ver si la ecuación es redox o no lo es. ¿Sí? Bueno, dijimos que cuando dudamos de un estado de oxidación simplemente lo podemos sacar por descarte. Acá tenemos dicromato de potasio, 2 potasios, 2 cromos y 7 oxígenos. Vamos a empezar por las cargas. Dijimos que siempre el oxígeno va a ser 2 menos, excepto en peróxidos y superóxidos. Y el potasio, como era del grupo 1, tiene un único estado de oxidación que es 1 más. ¿Sí? Entonces, si tenemos 7 oxígenos y cada uno tiene 2 cargas negativas, si multiplicamos 2 por 7 me da 14 cargas negativas. ¿Sí? Y el potasio tiene 2 cargas positivas. Porque digo, perdón, cada potasio tiene una carga positiva, pero como tengo 2, sumaría 2 cargas positivas. ¿Sí? Entonces, como tengo 14 cargas negativas y 2 cargas positivas, eso me va a sumar 12 cargas negativas. Para llevarlo a 0, necesito que cada cromo tenga 6 cargas positivas, porque como hay 2 cromos, ahí me queda 0. Verifíquenlo. 2 por menos 2 por 7, menos 14. Más 12 más 2 es más 14, o sea que todo eso me da 0. ¿Sí? Bien. Vamos con el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno dijimos que el oxígeno actuaba con su estado de oxidación 1 menos y el hidrógeno 1 más. Verifiquen siempre que de 0. 2 cargas negativas y 2 cargas positivas suman 0. Vamos con el ácido sulfúrico.
De vuelta, 2 menos para el oxígeno, 1 más para el hidrógeno. ¿Sí? Siempre que están combinados, son sus únicos estados de oxidación, a menos que sea hidruros metálicos, pero ya no lo tenemos acá. Y el azufre, por lo tanto, me va a tener que quedar 6 más. Verifiquen que de 0. 2 cargas negativas por 4 veces serían 8 cargas negativas, más 2 cargas positivas, más 6 cargas positivas, 8 positivas, entonces me da 0. ¿Sí? ¿Van entendiendo más o menos? Bien. Vamos a colocar entonces los estados de oxidación de los productos. Fíjense que acá este grupo SO4 está escrito de vuelta a los productos, ¿sí? No cambió ese anión, por lo tanto sus cargas van a ser las mismas, 6 para el azufre, 2 menos para el oxígeno, ¿sí? Y como se llamaba sulfato de cromo 3, el cromo tiene 3 cargas positivas, es decir, actúa con su estado de oxidación 3 más. Tenemos al oxígeno solito, vale 0, y en el agua 2 menos para el oxígeno, 1 más para el hidrógeno. Y el último compuesto es una sal que es el sulfato de potasio. Potasio carga positiva y en el grupo sulfato de vuelta 2 menos, 6 más. ¿Sí? Bien. ¿Qué había que hacer luego de poner todos los estados de oxidación? Verificar si había alguien que aumentaba su número de oxidación y había alguien que disminuía su número de oxidación, ¿sí? Y si nos ponemos a mirar, vamos a encontrar que el cromo en los reactivos se encuentra como 6 más, ¿sí? Y en los productos los vamos a tener como 3 más. Por lo tanto, el cromo se está reduciendo, ¿sí? Bien. Así que vamos a escribir la mi ecuación de reducción. ¿Cómo escribimos la mi ecuación de reducción? Tenemos que escribir de un lado el reactivo y del otro lado el producto. Si vamos al compuesto que está del lado de los reactivos, lo tenemos en una forma de sal, que es el dicromato de potasio. ¿Está acuoso? Sí, entonces es disociable. Recuerden que todos los acuosos se disocian a excepción del peróxido de hidrógeno. ¿Cómo disociamos las sales, todas las sales? ¿Cómo reconocemos que es una sal? Porque va a empezar con un metal, ¿sí? Y va a estar acompañada de un grupo aniónico, en estado acuoso, ¿no es cierto? Bien, entonces fíjense, siempre el primer compuesto, el primer elemento que aparezca, que es el metal de la sal, se va a ir para un lado solito, porque cuando entre en el agua, cuando se dé en medio acuoso, el proceso de solvatación del agua va a romper ese enlace iónico en el cual une al catión y al anión de la sal, provocando la disociación total o parcial de ese compuesto. ¿Sí? Hay que ver si es un electrolito fuerte o débil, pero eso lo van a aprender más adelante. Por lo pronto, quédense que todas las sales que vamos a ver ahora en solución acuosa las podemos disociar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se disocian las sales? Siempre el primer elemento, que es un metal, se va para un lado. Entonces, fíjense que acá el primer elemento es un potasio. ¿Cuántos potasios tenemos? 2. O sea que esos 2 potasios se van a ir solos para un lado. Y todo lo que reste de ese compuesto se va a ir para el otro. ¿Y qué nos interesa a nosotros? ¿Esta parte que es la del catión o esta parte que es toda la del anión? Nos interesa el resto en este caso porque ahí está el cromo que es el que nos interesa a nosotros. Entonces nos vamos a quedar con esa parte de la fórmula unidad. Cromo 2, oxígeno 7. ¿Sí? Bien. Otro error común es que cuando se provoca una disociación no se le ponga la carga resultante del anión o del catión. Y eso es un error imperdonable. Primero porque no me va a quedar balanceada la ecuación correctamente, ¿sí? Y segundo, porque si yo provoco una disociación estoy separando cargas positivas de cargas negativas, no puedo obtener un compuesto que esté en cero. Esto si yo lo leo así, digo que es
heptóxido de bicromo, creo que ni siquiera existe, ¿sí? Por lo tanto, hay que ponerle las cargas que se resultan de la disociación. Fíjense, todo este compuesto entero valía 0, ¿sí? Pero se le fueron 2 cargas positivas, porque se le fueron 2 potasios. Por lo tanto, él quedó con 2 cargas negativas. Y son las únicas cargas que van, lo vamos a poner entre paréntesis para indicar que es la carga total. Y son las únicas cargas que se escriben aquí, ¿sí? Para no confundir, no se ponen otras cargas. De vuelta, como provocamos la disociación de una sal en medio acuoso, el primer elemento siempre va a ir para un lado. En este caso el primer elemento es un potasio y tenemos 2 potasios. Como cada potasio tiene una carga positiva, se pierden 2 cargas positivas. Por lo tanto, todo el resto va a sumar 2 cargas negativas. Y del lado de los productos, ¿cómo lo tenemos? Si vamos a los productos, el cromo lo encontramos también de vuelta formando una sal, pero esta vez no está al medio de esa sal, sino que está al principio. ¿Y qué dijimos? Que todas las sales se van a disociar de igual manera al medio acuoso. Es decir, el primer elemento para un lado y todo lo que acompañe para el otro. ¿Cuál es el primer elemento? El cromo, que es lo que nos interesa a nosotros, o sea que nos vamos a quedar con esa parte. Pero ¿cuántos cromos hay? 2. Entonces, cuando este compuesto iónico entre en contacto con el agua, van a dispararse 2 cromos para un lado y 3 sulfatos para el otro, porque fíjense que este grupo SO4 está entre paréntesis y tiene un subíndice 3. Es decir, este grupo SO4 sulfato está 3 veces. Entonces, cuando entre en contacto con el agua, van a dispararse 2 cromos para un lado y 3 sulfatos para otro lado, ¿sí? Entonces nos vamos, lo que nos interesa es esta parte porque está el cromo, entonces ponemos 2 cromos. Otro error muy común es bajarlo tal y como está, o sea, poner cromo subíndice 2. No, eso no existe. ¿Qué es? ¿Cromo molecular? No, no existe. Y de vuelta, como disociamos, nos tenemos que quedar con las cargas. ¿Qué carga tenía el cromo? 3 más. ¿Sí? Porque nos estamos quedando con esta partecita de la fórmula unidad. Bien, ahí ya comenzamos a escribir la ecuación de reducción. Vamos a escribir la hemiecuación de la oxidación. ¿Quién se está oxidando? Es decir, ¿quién está aumentando su estado de oxidación? Ya encontramos el que se reducía, el cromo, porque pasaba de 6 a 3. ¿Sí? ¿Y quién se oxida? Bueno, el oxígeno del peróxido, ¿sí? ¿Qué pasa? De -1 del anión peróxido a 0 en los productos, que es el oxígeno molecular. Entonces lo escribimos. Esto está acuoso. ¿Puedo sacar el oxígeno de acá? Dijimos que solamente las sales en solución acuosa se disociaban. El peróxido de hidrógeno no es una sal, por lo que constituye la excepción de que todos los compuestos en solución acuosa se disocian. No. En el caso del peróxido, no. Entonces lo tenemos que escribir entero. ¿Yo disocié, rompí parte de la molécula? No, no rompí nada. Entonces no va a tener una carga neta. No va ninguna carga. Y buscamos cuál es la forma del lado de los productos. Dijimos que pasaba a oxígeno. De vuelta, al oxígeno lo estoy bajando tal y como está, en su estado gaseoso, o sea que no va a tener ninguna carga. ¿Sí? Bien, entonces ya reconocimos quién se oxida y quién se reduce. ¿Quién se reduce? El cromo, que lo encontramos como dicromato y pasa a cromo 3 más. ¿Y quién se oxida? El oxígeno del peróxido, que está como 1 menos y pasa a 0. ¿Bien? Ese era el primer paso, entonces, que esta es la parte por ahí que suele resultar más difícil, cuando no saben cómo disociar un compuesto, o cuando disocian y no ponen la carga neta. Si ustedes no ponen esta carga acá, no les va a dar nunca, chicos. Bien. Bueno, ¿cuál era el tercer paso? Colocar la variación electrónica. Es decir,
Vamos al lado, perdón, el paso que seguía era realizar el balance de masas, pero solamente el balance de masas del elemento en cuestión. ¿Cuál era el elemento en cuestión? En la reducción el cromo, en la oxidación el oxígeno. De este lado tengo dos cromos, del otro lado tengo dos cromos, o sea que están iguales, perfecto. No tengo que contar los oxígenos todavía, dijimos que solamente en el primer balance de masas balanceábamos el elemento en cuestión. Y del lado de abajo era el oxígeno, pero tenemos dos oxígenos y dos oxígenos, así que no hay que agregar nada, ¿ok? Bien. Y ahora sí, el paso siguiente era colocar la cantidad de electrones que se perdían o se ganaban. Fíjense que el cromo pasaba de más 6 a más 3. O sea que, ¿qué le está pasando? Está ganando 3 electrones. ¿Sí? Los electrones tienen carga negativa. Si pasa de más 6 a más 3, si baja sus cargas positivas, es porque ganó cargas negativas. ¿Se entiende? Bueno, entonces ponemos más 3. Perdón. Fíjense, vamos de vuelta para no confundirlos. Dijimos que el cromo pasa de 6 más a 3 más. ¿Cuántos electrones hay en juego? 3. Pero fíjense otra cosa, hay dos cromos de un lado y del otro, o sea que necesito 3 electrones para cada uno. Entonces el número de electrones sería 6. 6 electrones. ¿Sí? ¿Por qué los estoy poniendo del lado de los reactivos? Eso indica que se están ganando, es decir, indican un proceso de reducción. ¿Sí? Vamos de vuelta. El cromo pasaba de 6 a 3. De 6 a 3 hay simplemente 3 cargas de diferencia, lo que serían 3 electrones. Pero como tengo dos cromos, voy a necesitar 3 electrones para cada uno, por lo tanto el número de electrones van a ser 6. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer el mismo análisis en la ecuación de abajo, en la oxidación. El oxígeno en el peróxido estaba como 1 menos y en los productos como 0. Entonces de menos 1 a 0 hay un solo electrón de diferencia. Pero como tengo dos oxígenos, voy a necesitar en total 2 electrones, uno para cada uno. ¿Sí? Y van del lado de los productos porque es una oxidación, es decir, una pérdida de electrones. Bien, ¿cuál era el paso siguiente? Contar las cargas totales a un lado y al otro. Acá tenemos en la primera mi ecuación 6 cargas negativas, ¿sí? Más 2 cargas negativas sumarían 8 cargas negativas. O sea, de este lado tenemos un total de 8 cargas negativas. Y del otro lado tenemos un total de 2 por 3, 6 cargas positivas. ¿Sí? Obviamente no está igual. Tengo 8 negativas de un lado y 6 positivas del otro lado. ¿Sí? Y si vamos a la de mi ecuación de abajo, este término no tiene carga, vale 0. Y este término tiene solamente 2 cargas negativas. Tampoco está igual. Si las cargas en este punto me dan iguales, cierro la de mi ecuación. Pongo paréntesis a un lado del otro y no la toco más. Queda cerrada. ¿Sí? Pero si las cargas no están iguales, hay que proceder a hacer el balance de cargas. ¿Cómo balanceábamos las cargas? Para balancear las cargas, es decir, para que las cargas de un lado sean iguales a las del otro lado, no tiene que dar necesariamente 0. Ese es otro error común. Decir que tienen que estar en 0 los dos lados. No. Tienen que tener el mismo valor de carga. ¿Sí? Con el mismo signo. Para balancear las cargas se tienen que agregar protones, que tienen cargas positivas, u oxidrilo, que tienen carga negativa, dependiendo de cuál sea el medio de la reacción. Si es medio ácido o medio básico. ¿Cómo nos damos cuenta si una reacción es medio ácido o medio básico? Bueno, simplemente hay que ver si hay un ácido o hay una base. ¿Cómo vamos a reconocer un ácido? Por su nombre, me va a decir ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etc. O porque es un compuesto, ya reconocíamos los ácidos, ¿no es cierto? Hidrácidos u oxoácidos.
que empezaban siempre con el hidrógeno, con H, ¿sí? Y estaban acompañados de un anión. Bueno, entonces ya ahí tenemos un ácido, ¿sí? ¿Y las bases cómo las vamos a reconocer? Las bases en este punto van a representar a los hidróxidos, hidróxido de sodio, de potasio, etcétera, que suelen dar el medio básico, ¿sí? Otra base que suele dar medio básico también es el amoníaco, pero en general el amoníaco participa en procesos de tipo ácido-base y no tanto en procesos redox, ¿sí? Entonces, para saber si agrego protones u oxidrilos, tengo que ver si hay o un ácido o una base. Porque si yo en una ecuación tengo un ácido y una base, el mecanismo de esa reacción va a ser ácido-base, no va a ser redox. Por lo tanto, en una ecuación redox no hay un ácido y una base, ¿sí? Hablando en la teoría de Lorwi, no la teoría de Lewis, de Bronsted y Lorwi. Por lo tanto, si en una ecuación hay un ácido y una base, esa va a ser una reacción ácido-base, no va a ser redox. Bien. Sigamos entonces. En esta ecuación, si me pongo a revisar, encontramos la presencia del ácido sulfúrico. Por lo tanto, esta ecuación se está dando en medio ácido. Una reacción no se puede dar en medio ácido y básico a la vez, porque eso sería un mecanismo ácido-base. Y las reacciones redox no cursan por ese mecanismo, recuerden. Como la reacción se da en medio ácido, lo que vamos a hacer es agregar protones, ¿sí? Para igualar las cargas a un lado y al otro. ¿Cuáles son la cantidad de cargas de este lado? Dijimos 8 cargas negativas, 6 negativas y 2 negativos suman 8 cargas negativas, ¿sí? Y del otro lado teníamos 2 por 3, 6 cargas positivas. O sea que fíjense, de este lado hay menos 8 y de este lado hay más 6. Está recontra desigual, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que agregar para igualar? Protones. ¿Qué carga tiene el protón? Una carga positiva, o sea que los protones, como tienen carga positiva, van a sentirse atraídos del lado más electronegativo. O sea que no puedo poner protones que tienen cargas positivas en donde ya hay un exceso de cargas positivas, ¿se entiende? Por lo tanto van a ir del otro lado. Si acá tengo 8 cargas negativas, ¿cómo hago para llegar hasta más 6? De menos 8 a más 6, ¿cuánto me falta? Más 14, ¿sí? Más 14 protones, 14H más, ¿sí? Vuelvan a verificarlo. 14 cargas positivas y 8 cargas negativas, el total de cargas de este lado es más 6. Y del otro lado 2 por 3 más 6. Ahí logramos el balance de cargas, ¿sí? Vamos a lograr el balance de cargas de la ecuación de abajo. De este lado tenemos 0 y de este lado tenemos 2 cargas negativas, ¿sí? Entonces, ¿cómo igualamos? Tenemos que agregar protones. ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. ¿De qué lado van a ir? Del más negativo. O sea, de este lado, del lado de los productos. Y si agregamos 2 cargas positivas, con estas 2 cargas negativas me suman 0, que es lo que está del otro lado. Yo siempre les digo que en el balance de cargas no tiene que dar necesariamente 0, simplemente tiene que haber las mismas cargas de un lado que del otro, porque es un error muy común. Fíjense, la ecuación de arriba daba más 6 y más 6, no importa, es igual, tiene que quedar igual, y abajo 0 y 0, ¿sí? Bien. ¿Cuál era el paso siguiente? Contar el número de oxígenos de un lado y del otro, ¿sí? Y agregar los que falten en forma de moléculas de agua. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay de este lado? 7. De este lado, ninguno. O sea, me están faltando del lado de los productos 7 oxígenos. Entonces le sumo 7 moléculas de agua, porque cada molécula de agua tiene un único oxígeno. Y una vez que agrego las moléculas de agua, realizo lo que se llama el balance global y puedo cerrar la mi ecuación. Si ustedes se ponen a verificar, fíjense que todo está perfectamente balanceado. 14 hidrógenos de este lado, acá tenemos 2 por 7, 14 del lado de los productos. Me da igual. 2 cromos, 7 oxígenos, 7 oxígenos. La cantidad de cargas de un lado y de la del otro son las mismas. Perfecto. No hay manera de confundirse. Es decir, si la ecuación no les cierra, no quedan los mismos elementos de un lado que del otro, no se cumple la ley de conservación de la masa, la ley de Lavoisier, está mal. No les va a dar nunca. O sea que ustedes saben si están haciendo bien una ecuación redox o no. ¿Sí?
Y en mi ecuación de abajo, de vuelta, vamos a contar los oxígenos. 2 de este lado, 2 del otro lado. ¿Son iguales? Sí. ¿Hay que agregar moléculas de agua? No, ya las tenemos balanceadas. Entonces cerramos la mi ecuación. ¿Sí? Verificamos de vuelta que se cumpla la ley de Lavoisier. 2 hidrógenos de este lado, 2 hidrógenos del otro lado, 2 oxígenos, perfecto. ¿La cantidad de cargas de un lado y del otro es la misma? Sí, perfecto. Ya tenemos a las ecuaciones cerradas. ¿Cuál era el otro paso? Verificar que la ganancia de electrones neta sea la misma. La ecuación de arriba, la de reducción, está ganando 6 electrones. Y la de abajo, la de oxidación, está perdiendo 2 electrones. ¿Sí? Entonces, si esta ecuación gana 6 y esta pierde 2, ¿de dónde están saliendo los otros 4 electrones que está ganando la ecuación de arriba? No puede ser. Tengo que balancear la diferencia electrónica y para eso multiplicábamos toda la mi ecuación. Si yo multiplico la ecuación de abajo por 3 y cuando aplique la propiedad distributiva me van a quedar 6 electrones en la de abajo y la de arriba no la multiplico por nada porque ya tengo 6. ¿Ok? Y el último paso entonces era realizar lo que se llama la obtención de la ecuación iónica neta. Sumamos todo lo que hay en los reactivos y todo lo que hay en los productos. Del lado de los reactivos vamos a tener en la ecuación primera 14 protones más 6 electrones más un anión dicromato, 2 menos, ¿sí? Y en la ecuación de abajo me aporta 3 moléculas de peróxido de hidrógeno, porque fíjense que está toda multiplicada por 3, ¿sí? Y vamos a contar el total de cosas que tenemos, el total de especies que hay en los productos. Tenemos 2 cromos 3 más, 7 moléculas de agua, y en la ecuación de abajo nos aporta 3 oxígenos, 6 electrones y 2 por 3, 6 protones. ¿Sí? Esto es lo que se llama la ecuación iónica neta, pero para que me quede neta tengo que ver si se puede simplificar algo que se repita desde los reactivos a los productos. ¿Qué se está repitiendo? Fíjense que acá tenemos 14 protones del lado de los reactivos y 6 protones del lado de los productos, ¿sí? Si yo utilizo 14 y produzco 6, ¿cuál es la ganancia neta o el consumo neto? Se me van a ir los 6 de los productos y me van a quedar simplemente 8 en los reactivos. Repetimos, si yo uso 14 protones, pero genero 6 protones, el cambio neto es que en realidad estoy gastando 8 protones, ¿se entiende? Si yo utilizo 14 y produzco 6, lo neto es que solamente gasté 8. ¿Qué más se repiten? Los electrones, que siempre deben dar igual. 6 del lado de los reactivos, 6 del lado de los productos. Se simplifican. ¿Hay otra cosa que se pueda simplificar? No. No van a querer simplificar los peróxidos con el agua porque nada que ver. Bien. Esto es lo que se llama la ecuación iónica porque tenemos todos con carguitas y acá las cargas son válidas. Neta porque tenemos el consumo neto. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los coeficientes de la ecuación iónica neta y elevarlos a la ecuación molecular. ¿Cuál era la ecuación molecular? Tengo que escribir de vuelta todo. La ecuación sin cargas, no debe tener cargas, es la respuesta final del ejercicio, si no va a estar mal, chicos. Les van a bajar puntaje por una tontería. Vuelven a escribir la ecuación, ¿sí? Sin cargas y ponen los coeficientes estequiométricos. Como me da muchísima paja volver a escribir toda la reacción, simplemente voy a agarrar y voy a usar la ecuación que ya tenía arriba. Pero está mal, porque no tiene que tener cargas. Pero imagínense que no están. Entonces, ¿qué necesito? 8 protones. ¿Quién aporta protones? ¿El peróxido?
o el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico, porque es el ácido, es el que da el medio ácido. No van a querer balancear los protones con el peróxido de hidrógeno porque nada que ver. El peróxido de hidrógeno no libera protones. De hecho, ni siquiera se disocia, se descompone. ¿Sí? En oxígeno y agua, que es otra cosa. Entonces, vamos con otro error muy común. Yo necesito tener en total, porque es ecuación iónica neta, el total tiene que ser 8 protones. Si ustedes van al ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico tiene 2 protones. ¿Sí? No van a querer poner este 8 adelante del ácido sulfúrico, porque yo necesito 8 en total. Como el ácido sulfúrico ya tiene 2, simplemente voy a poner un 4, porque 2 por 4 es 8. Yo necesito tener 8 protones en total. Ese es otro error común. Bien. Hago pausa porque estoy tomando mate. Con mis amigos Esteban y Agostina. Después necesito un dicromato. Ya tengo un anión dicromato, no voy a agregar nada. Después necesito 3 peróxidos de hidrógeno. O sea que voy a poner un 3. ¿Sí? Ahora voy subiendo la hoja. Ah, era subirla, desplazarla, no levantarla. Perdón, chicos, tengo problemas mentales. Bueno. Voy leyendo los comentarios. Después necesitamos del lado de los productos, necesitamos 2 cromos, ¿sí? No van a querer subir ese 2, ¿por qué? Porque la sal, el sulfato de cromo 3, ya tiene los 2 cromos, presten atención. Es una tontería, no se pueden equivocar en esto, ¿sí? Es lo neto lo que tienen que tener. No tienen que subir directamente los coeficientes estequiométricos. Si ustedes necesitan 2 cromos en la ecuación iónica neta y en la molecular ya tienen 2 cromos, ya está. No suban ese 2. Necesito 7 aguas en total. Pongo un 7 delante del agua. Necesito 3 oxígenos en total. Pongo un 3 delante del oxígeno. Y ya está. Verifiquen que la ecuación quede balanceada. No pierdan tanto tiempo porque a veces están más de 20 minutos haciendo una ecuación y se les acabó el tiempo del examen, ¿sí? Si le quedó bien, primero terminan todo y después vuelven y revisan. Perfecto. ¿Cómo revisan? Simplemente cuentan la cantidad de oxígenos o de hidrógenos de un lado y del otro. No cuenten todos los elementos, porque si los oxígenos y los hidrógenos es lo que más error tiene en el desbalance. Entonces cuenten los hidrógenos totales o los oxígenos totales y ya está. Vamos a contar los oxígenos. Tenemos 7 más 2 por 3 son 6, o sea que serían 13. Más 4 por 4, 16. Y del otro lado tenemos 3 por 4, 12. Más 2 por 3, 6. Más 7 de acá y 4 de acá me queda igual. Perfecto. ¿Sí? Esta es una ecuación en medio ácido. Vamos a ver un ejemplo del medio básico ahora. Hacemos una y una. Después yo le subo al grupo de WhatsApp, perdón, un archivo para que practiquen las ecuaciones más clásicas. No son las que le van a tomar el examen necesariamente, pero sí son las más clásicas que pueden tener. ¿Sí? Vamos a hacer esta, que suele ser difícil de entender. Esta ecuación tiene cloro más hidróxido de sodio y los productos de la reacción son
hipoclorito de sodio más cloruro de sodio más agua. ¿Sí? Bien. ¿Cuál era el primer paso entonces? Colocar los estados de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro que está solito? 0. El sodio combinado, 1 más. El oxígeno combinado, 2 menos. El hidrógeno, 1 más. Esas son las cargas más clásicas, ¿no? Seguimos. Sodio 1 más, el oxígeno 2 menos. O sea que en el hipoclorito, ¿qué carga tiene el cloro? 1 más, porque si no, no me daría 0. Verifiquen que siempre es de 0. ¿Sí? Cloruro de sodio. El sodio combinado 1 más, entonces el cloro acá tiene 1 menos. Oxígeno siempre 2 menos, a menos que sea un peróxido o superóxido, y el hidrógeno 1 más. Bien. Seguimos. Ya colocamos los estados de oxidación. Ahora hay que ver si hay alguien que se oxida y alguien que se reduce. ¿Sí? Miren de este lado, el cloro tiene estado de oxidación 0 y del lado de los productos aparece como 1 más. ¿Sí? Con carga 1 más. Por lo tanto, esa es la reacción de oxidación, porque está subiendo, se está oxidando. ¿Sí? Es decir, está perdiendo electrones. Entonces, la hemiecuación de oxidación va a ser el paso del cloro a hipoclorito, de vuelta. ¿Cómo saco el hipoclorito de acá? ¿Es una sal? Sí. Entonces el primer compuesto, que siempre es metálico, va a ir para un lado y todo lo otro para el otro. ¿Sí? ¿Cuál es el primer compuesto? El sodio. Entonces el sodio, que tiene una carga positiva, se va solito para un lado por efecto de solvatación del agua, y todo lo otro, que es el anión hipoclorito, va a ir para el otro. No van a poner esto, que es monóxido de cloro, que ni siquiera existe. Recuerden que si ustedes disociaron algo, sí o sí va a resultar en una carga. En este caso, una carga negativa, porque se le fue una carga positiva, que es la que correspondía al sodio. Recuerden que siempre todo es eléctricamente neutro, ¿sí? Si ustedes no ponen esta carga acá, está mal. Siempre que disocien un compuesto, lo que bajen sí o sí va a tener una carga. Es un error muy común, y después cuando van a la corrección le dicen a los profes: ah, me bajaste, me anulaste todo el examen porque no puse una carga. Sí, está bien. Primero, porque estás escribiendo un compuesto que nada que ver. Y segundo, que no se está respetando el balance de cargas. ¿Sí? Es un error para anular el ejercicio. Bien, busquemos a alguien, pues ya encontramos el que aumenta, ahora busquemos el que baja, el que se reduce. El sodio de un lado y del otro está igual, los oxígenos están iguales, los hidrógenos están iguales. ¿Qué pasó acá? Pero si yo me fijo, el cloro de este lado también está 0 y pasa más 1, esa era la oxidación, pero en los productos también encontramos un cloro que es menos 1. O sea que podría estar pasando el mismo cloro de 0 a menos 1, al anión cloruro. ¿Sí? Fíjense, pasa de 0 a menos 1. ¿Y por qué puse solamente el cloro? Porque esto es una sal simple, ¿no es cierto? Una sal de un halogenuro. Entonces el sodio se va a ir solito para un lado, tiene una carga positiva, y lo que me quede, todo el resto, que en este caso es solamente un cloro, me va a quedar con una carga negativa. Importante, chicos, repito de vuelta, cada vez que ustedes disocian un compuesto, lo que resta de ese compuesto, de esa fórmula unidad, va a bajar con carga. Ahora, ¿pero cómo puede ser que el cloro se esté oxidando y se esté reduciendo? ¿Es posible esto? Sí. Este tipo de reacciones se llaman bismutaciones o dismutación. De hecho, es una reacción sencilla con la que se puede preparar la lavandina. La lavandina es una solución de hipoclorito de sodio que se obtiene mediante, por ejemplo, la bismutación del cloro en medio básico. ¿Sí? Este compuesto que tenemos acá
es uno de los principios, es el cloro activo, ¿no es cierto? Provoca esta especie que es el hipoclorito, que es el que le da las propiedades antisépticas a la lavandina. Bien. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo puede ser que el mismo compuesto se oxide y se reduzca? No es el mismo compuesto. O sea, ustedes tienen el cloro, pero van a tener N moléculas de cloro, un montón de moléculas de cloro. Parte de esas moléculas de cloro, algunas, se van a transformar en hipoclorito y el resto se van a transformar en cloruros. ¿Sí? No es el mismo átomo el que se oxida y se reduce, porque eso lógicamente sería imposible. Sino que parte de las moléculas de cloro se van a oxidar y parte de las moléculas de cloro se van a reducir. Eso se llama bismutación. ¿Quiénes son compuestos que realizan comúnmente bismutaciones en medio básico? El cloro y el bromo, por ejemplo. El cloro en medio básico bismuta a hipoclorito, que es este compuesto, más cloruro, y el bromo a bromuros y bromatos. ¿Sí? Bien. Vamos con el otro paso. Era balancear el elemento en cuestión. ¿Cuál es el elemento en cuestión? El cloro. De este lado tengo 2, de este lado tengo 1. Entonces pongo un 2. ¿Sí? Y en la ecuación de abajo lo mismo. De este lado tengo 2, de este lado tengo 1, pongo un 2. ¿Ok? Perfecto. Ese es el balance de masas del elemento en cuestión. El segundo era colocar la cantidad de electrones que se pierden o se ganan. En la primera ecuación, en la de oxidación, el cloro pasaba, vamos a mirar arriba, se mira siempre arriba, de 0 a más. ¿Cuántos electrones hay? Un electrón. Pero ¿qué sucede? Tengo 2 cloros, o sea que si es un electrón para cada uno, el total de electrones serían 2 electrones. ¿Sí? Bien. Y en la ecuación de abajo, el cloro estaba pasando de 0 a menos 1. O sea que también hay un electrón, pero de vuelta tengo 2 cloros, o sea que el total de electrones serían 2. ¿Sí? Una vez que coloqué las cargas, los electrones, perdón, el otro paso era verificar las cargas a un lado y al otro. Cada vez que pongo una carga, tengo que verificar cómo queda del otro lado. Si vamos a la ecuación de abajo, vemos que hay 2 cargas negativas y 2 cargas negativas, es decir, 2 cargas negativas del lado de los reactivos y 2 cargas negativas del lado de los productos. O sea que el balance de cargas acá me quedó bien, ¿sí? No tengo que agregar ni protones ni oxidrilos. Por lo tanto, esta de mi ecuación ya se puede cerrar. Pero si vamos a la de mi ecuación de arriba, no la podemos cerrar. ¿Por qué? Porque del lado de los reactivos la carga total es 0, ¿sí? Y del lado de los productos tengo 2 cargas negativas más 2 cargas negativas, serían 4 cargas negativas. De un lado 0, del otro 4 negativo. No está igual, hay que balancear. ¿Cómo se balanceaban las cargas? Se agregaban protones o se agregaban oxidrilos. En este caso, ¿qué voy a agregar? Oxidrilos. ¿Por qué? Porque el medio es básico. Es decir, hay presencia de una base. Yo les dije que las bases que daban los medios inorgánicos eran los hidróxidos, en general del grupo 1, ¿sí? Que puede ser también un hidróxido de hierro, ¿por qué no? Pero los hidróxidos del grupo 1, que son electrolitos bastante fuertes, de hecho muy fuertes, son los que suelen aportar oxidrilos para los medios de estas reacciones. Bien, entonces, 0 de este lado, 4 negativo de este lado. ¿Cómo igualo las cargas? Agregando oxidrilos. ¿Qué carga tiene cada oxidrilo? Una carga negativa. Entonces, ¿voy a agregar carga negativa de este lado que ya está negativo? No. Tengo que agregar las cargas negativas del lado que esté menos negativo, o sea, de este lado. Si de este lado tengo 0, ¿cómo hago para llegar a lo mismo que hay del otro lado? Bueno, simplemente agrego 4 oxidrilos. ¿Sí? La cantidad de electrones que pierde una reacción sean iguales a la cantidad de electrones que gana la otra reacción. ¿Ok? Bien.
Hay 2 y hay 2, o sea que no tengo que multiplicar nada por nada, simplemente obtengo la ecuación iónica neta. Pongo todo lo que hay en los reactivos, que serían 4 oxidrilos más un cloro en la primera ecuación, y en la ecuación de abajo tengo 2 electrones más un cloro. Y del lado de los productos, ¿qué hay? 2 hipocloritos, 2 electrones, 2 moléculas de agua, y en la ecuación de abajo 2 cloruros. ¿Qué se puede simplificar? Nada. Sí, los electrones, por supuesto, porque siempre se tienen que simplificar, si no hice todo mal. Pero fíjense que podemos juntar. Acá hay un cloro y otro cloro, o sea que el número de cloros totales serían 2. ¿Sí? Bien. Procedemos a elevar los coeficientes. Tengo que escribir de vuelta la ecuación, sacarle todas las cargas y elevar los coeficientes estequiométricos. Necesito 4 oxidrilos. ¿Quién aporta los oxidrilos? El hidróxido de sodio. Entonces pongo un 4. Tiene que haber 2 moléculas de cloro en total. Hay una sola, o sea que pongo un 2. Porque fíjense que tiene que haber 2 cloros 2. 2 cloros 2. ¿Sí? Y del lado de los productos necesito 2 hipocloritos. Pongo un 2. 2 moléculas de agua. Pongo un 2. Y 2 cloros menos, 2 cloruros. Pongo un 2. ¿Sí? Bien. Muchos pensarán que esta ecuación terminó acá. Y la respuesta es no. Esta ecuación no terminó acá. ¿Por qué? Porque la respuesta final a un ejercicio redox por ión-electrón es la ecuación molecular con sus coeficientes estequiométricos mínimos enteros. ¿Sí? Si ustedes miran esta ecuación, van a ver que los coeficientes son 2, 4, 2, 2, 2. Es decir, todo esto se puede simplificar a su vez. ¿Sí? Este 2 se me va, este 4 se me transforma en un 2, este 2 se me va, este 2 se me va y este 2 se me va. Perfecto. Esto va a pasar siempre en las ecuaciones de bismutación. Siempre que el mismo elemento se oxide y se reduzca, va a pasar esto, que les queden todos coeficientes simplificables. ¿Sí? Pero siempre tienen que prestar atención, que si todo se puede simplificar, se debe simplificar. Le van a bajar puntos por no escribir la ecuación con sus coeficientes mínimos y enteros. ¿Ok? Bueno, ahora les paso una ejercitación al grupo para que puedan ir practicando y después nos encontramos de vuelta para resolver todas las dudas que haya y seguimos con los próximos temas y nos metemos un poquito más en lo que es estequiometría, ¿sí? Ya para ir viendo reactivo limitante, reactivo en exceso, pureza, rendimiento de una reacción química, ¿bien? Pero esto practíquenlo. ¿Cuál es el problema fundamental para no poder resolver ecuaciones redox? Es que ustedes no sepan formular. En el examen le van a dar escritas con letras, con palabras, perdón, los compuestos químicos y ustedes tienen que saber automáticamente la fórmula. Entonces, si ustedes no practican formulación de compuesto, este tema va a ser difícil, ¿sí? Repasen todos los estados de oxidación, practiquen formación de compuestos, si no va a estar complicado. Ustedes pueden entender cómo se hace una redox, pero si escriben una sola fórmula mal, van a tener todo mal, chicos. No les va a dar de ninguna manera. Esto es un ejercicio que vos salís sabiendo si te fue bien o te fue mal. Porque te da o no te da, no hay punto medio. ¿Sí? Bien. Bueno, espero que les haya servido.